Hola a todos, estoy de nuevo por acá para hacer una pequeña revisión sobre cómo evaluar y cómo responder en los casos clínicos del Step 3. En un video anterior les di más detalles sobre el Step 3, se los voy a dejar por acá. Si tienen alguna duda, pues pueden revisarlo. Y bueno, vamos directo al caso. Este es un caso que está en internet, USMLE en la misma página tiene fuentes gratuitas de estudio y tiene varios casos para revisar. Cogí el primer caso disponible, solo para que tengan una idea de cómo son los casos más o menos a los que se enfrentarían. Bueno, cada caso les va a poner esta pantalla antes de iniciar, donde te van a indicar cuánto tiempo tienes para resolver el caso en tiempo real. Porque recuerden que el caso el caso tiene su tiempo también, tiempo dentro del caso, que puede ser horas, pueden ser días o pueden ser semanas. Hay casos que duran semanas porque mandas al paciente a la casa con un tratamiento ambulatorio y luego vuelve a la oficina. Entonces hay casos que pueden, en teoría, pueden durar semanas. Pero acá me dicen que el tiempo máximo que tengo son 10 minutos. 8 minutos para el caso y 2 minutos para las órdenes finales y para el diagnóstico del paciente. Y bueno, vamos acá a comenzar el caso. Ahora, esta es la pantalla principal del simulador de casos. Si ven en la parte de arriba, de nuevo te recuerdan el tiempo, 8 minutos más 2 minutos para las órdenes finales. Tú tienes de izquierda a derecha el historial o la historia por intervalos o examen físico, escribir órdenes o revisar el chart. El tercero, donde está el reloj, es obtener el resultado o calcular cuando lo quieres ver al paciente después. Y el último botón a la derecha es de cambiar el lugar donde estás atendiendo al paciente. En este caso, vemos que aquí dice día 1, son las 16 horas y estamos en el departamento de emergencias. Y te dan una introducción breve del caso. Aquí dice que su nombre es 65 años, lleva traído a la emergencia porque tiene dolor punzante en el pecho y distrés respiratorio. Está el paciente en un distrés agudo, quejándose y sosteniendo sus manos o agarrándose la parte del pecho derecho. Esa es la introducción que te dan del caso, entonces ya más o menos vas teniendo una idea dentro de tus diferenciales. Ahora hay algo muy importante acá, que tienes que aprender a distinguir si este paciente está bien ubicado, es decir, está bien en la emergencia o tengo que... Y segundo, si el paciente está estable o el paciente está inestable. Si está estable, hacemos algo normal, es decir, hacemos un examen físico completo para tener una mejor idea antes de proceder con órdenes. Si el paciente está inestable, no puedes empezar con el examen físico porque estarías gastando tu tiempo y estarías comprometiendo la vida del paciente, sino que tienes que estabilizarlo primero, ponerle una vía periférica, ponerle oxígeno, etc. También te van a dar los signos vitales donde vas a terminar de distinguir si el paciente está estable o inestable. Por ejemplo, la temperatura es 37 grados, normal. El pulso es 120, está aumentado y es débil. Tiene un pulso débil con una frecuencia respiratoria 34 por minuto que está aumentada. Tiene una presión de 90-60, es decir, que está hipotenso. Y bueno, te dan también otros datos como el peso y la talla y el índice de masa corporal, que de algo nos puede servir. Es un paciente que está borderline entre el sobrepeso y la obesidad. Pero lo más importante es que yo sé que este paciente está inestable, tengo que estabilizarlo antes de examinarlo para tener una mejor idea. Y recuerden, este paciente tiene un dolor en el pecho del lado derecho, que fue agudo, fue súbito,
Entonces tenemos ahí el aparato circulatorio. Tenemos también todo lo que es el sistema respiratorio que puede estar comprometido. Siendo del lado derecho, es muy raro que un síndrome coronario agudo se presenta así, pero también está dentro de los diferenciales. Más me parece algo pulmonar, más que nada por el distrés respiratorio. Pero vamos a ver qué otros datos vamos a ir obteniendo al pasar el caso. Antes de que tú puedas ordenar algo, te van a dar una historia inicial y esta es un poquito más detallada. Entonces aquí dice que la razón por la visita es dolor en el pecho y distrés respiratorio. El paciente tiene 65 años, llevado a la emergencia por ambulancia desde una compañía de camiones donde él trabaja. Después de 10 minutos antes de que la ambulancia llegue a ese lugar, el paciente tuvo dolor agudo, punzante en el lado derecho del pecho y distrés respiratorio marcado. Él le da la calificación de este dolor de 8/10. El dolor incrementa con la respiración y el paciente no es capaz de responder preguntas. Un compañero del trabajo que estaba acompañando al paciente al hospital dice que nunca ha pasado esto antes, pero que el paciente tiene enfisema o tiene historial de enfisema y asma por años. Y el oxígeno fue administrado durante el transporte en la ambulancia. El resto de historia no ha sido capaz de obtenerse. Entonces tenemos un paciente de 65 años con un dolor de inicio súbito del lado derecho del pecho. Tiene antecedentes de enfisema y de asma. Entonces ya más o menos tenemos algo más de historia para pensar en diferenciales, y por los datos que han dado hasta ahora, el paciente trabaja manejando un camión aparentemente. Entonces siempre ten en cuenta que debes tener 2 o máximo 3 diagnósticos diferenciales. No pasarte de ahí porque vas a confundirte más. A mí me gusta trabajar con 2 diferenciales. Entonces uno de los diferenciales que tendría aquí, digamos que el paciente maneja en la misma posición muchas horas al día. Puede ser un tromboembolismo pulmonar, un embolismo pulmonar dentro de mis diferenciales. Y el segundo, por el antecedente de enfisema, podría ser un neumotórax asociado al dolor del lado derecho que tiene este paciente. Vamos a ver qué más encontramos en la historia de este paciente. Como les dije antes, pues antes de examinar al paciente, yo tengo que estabilizarlo. Entonces en la parte de las órdenes voy a escribir lo que quiero utilizar antes de examinarlo. Tengo un paciente con distrés respiratorio, oxígeno. Tengo un paciente con dolor torácico del lado derecho, de instauración aguda y súbita. Voy a hacer unos rayos X. Voy a hacerle... Esto es importante. El rayos X que voy a utilizar es un anteroposterior portable, es decir, lo llevan hasta la cama del paciente. ¿Por qué? Porque tengo un paciente que está complicado o complicándose y no lo voy a llevar a la sala de rayos X, ¿verdad? Puedo complicarlo más. Lo voy a hacer el electrocardiograma, obviamente. Voy a ponerle una vía intravenosa, voy a ponerle una solución salina, voy a monitorizarlo y a tomarle los signos vitales alrededor de cada 3 horas. Y lo interesante aquí es que hay exámenes que son rápidos, que te aparecen los resultados rápidos. Entonces, por ejemplo, el electrocardiograma muestra una taquicardia sinusal con una 30 grados de desviación de la punta del corazón, que está dentro de la normalidad. Onda P normal, QRS normal, ST normal, no hay otros hallazgos, y el diagnóstico de electrocardiograma es taquicardia sinusal.
que la podemos encontrar en los dos diferenciales que tenemos, tanto en el embolismo pulmonar como en el neumotórax. Ahora, una vez que yo trato de estabilizar a mi paciente poniéndole oxígeno, manteniéndole una telemetría y revisión de signos vitales constante, yo puedo hacer un examen físico, pero bastante específico a lo que estoy buscando. Si fuera un paciente estable, fuera mucho más extenso en el examen, pero solo vamos a hacer un examen de apariencia general de los pulmones, del pecho, cardiovascular y neurológico. Siempre en los casos súbitos me gusta revisar la parte neurológica. Pero estas son todas las opciones. Recuerda que el caso solo te da 8 minutos y cada paso que tú des vas consumiendo ese tiempo. Por ejemplo, si miran acá en la parte baja o inferior derecha, yo he consumido ya 4 minutos de los 10 minutos en teoría que me dan para resolver todo el caso hasta ahora. Entonces tienes que estar bastante preparado para hacer esto rápido, para hacer las órdenes rápido y ubicarte bien. Si por ejemplo, este paciente está inestable, yo al menos quiero tener un diagnóstico con lo inicial que envié para pasarlo a sala, ya sea hospitalización o si es algo, por ejemplo, un poquito más grave como el neumotórax, pasarlo a UCI. Y aquí se dan cuenta que cada parte del examen físico me va a consumir tiempo, 3 minutos, ¿verdad? Entonces voy a pasar, el caso empezó a las 4 de la tarde y al terminar el examen físico va a ser las 4 y 6 de la tarde. Es decir, que en el tiempo del caso ya han pasado 6 minutos y todavía no he hecho ni un diagnóstico ni un tratamiento, pero 6 minutos es muy poco hasta ahora, ¿verdad? Entonces lo que estoy esperando es tener más datos de la examinación a la ocultación del pulmón y los rayos X que mandamos a hacer. Acá muestran que es un paciente bien desarrollado, con sobrepeso, con distrés respiratorio marcado, quejándose y sosteniendo su mano sobre el lado derecho del pecho. A la examinación hay hiperresonancia a la percusión a la derecha y no hay sonidos respiratorios. En el lado izquierdo sí hay sonidos respiratorios y también se ven los terminales de la monitorización cardíaca que le estamos haciendo. En la examinación cardiovascular hay taquicardia, los sonidos o los ruidos cardíacos están un poco apagados, no hay sonidos agregados, los pulsos están débiles pero simétricos y 10 centímetros de distensión venosa yugular a los 45 grados. Entonces, por la historia del paciente más la clínica, esto apunta a que el paciente está sufriendo de un neumotórax, por lo que parece, pero necesito confirmar. Nunca puedes hacer algo sin confirmarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con los rayos X, que espero tener los resultados lo más pronto posible. Acá están los resultados de los rayos X que te confirman que hay un colapso completo del pulmón derecho con desplazamiento del contenido cardiomediastinal a la izquierda y el diagnóstico neumotórax atención derecho. Entonces confirmamos y ahora hacemos tratamiento. Entonces, para no ser muy largo este video, pues estoy tratando de hacerlo lo más rápido y didáctico posible. Ya en la parte de atrás, si se dan cuenta, ubiqué la toracostomía, le voy a dar morfina para el dolor y voy a elevar la cabeza. Son las 3 órdenes que agregué y si se dan cuenta inmediatamente el sistema
empieza a realizar las órdenes que yo he dado. Entonces se pone el tubo de toracostomía, después de una técnica estéril, bla bla, se pone el tubo hacia la cavidad pleural y está conectado hacia un sello con agua y succión. Entonces ya se le colocó el tubo de toracostomía que está tratando la patología que está teniendo este paciente de forma aguda. También estamos tratando el distrés respiratorio con oxígeno y el dolor con morfina. Entonces, integralmente ya lo hemos abordado a este paciente. Luego viene algo importante que es saber si estamos en el lugar correcto. Recuerden que estamos en el departamento de emergencia, pero lo puedo mover al paciente hacia el piso o hacia la unidad de cuidados intensivos. Estos son para outpatient. Lo puedo mandar a la oficina o lo puedo mandar a la casa. Que estamos ante un paciente con una patología de instalación aguda. Estos dos de la derecha no los vamos a utilizar. Vamos a mandar al paciente en este caso a la unidad de cuidados intensivos hasta que esté completamente estable y ya pueda irse a la casa. Ahora, dentro de las órdenes, muchas personas tienen la idea de que siempre hay que ordenar exámenes de laboratorio, pero este paciente estaba con un cuadro agudo. Si fuera algo que me inclinaría o que yo fuera a buscar algo en los exámenes, como por ejemplo si siguiera sospechando de un tromboembolismo, hacerle dímero D, fibrinógeno, qué sé yo, este tipo de laboratorios, pero en este caso específico no me parece que los laboratorios fueran de vital importancia. Ya hicimos el diagnóstico, hicimos el tratamiento y ahora lo vamos a mandar a una unidad de cuidados intensivos. Y esta es la parte bonita de hacer los casos, es cuando ves que hay mejoría. Entonces, por ejemplo, antes del cambio yo le hice un intervalo para ver cómo seguía. Son las 16:15 en la hora del caso. Si se fijan en la parte inferior derecha, yo he utilizado 6 de los 10 minutos que tengo para este caso. Y aquí me dice que el paciente se siente mejor, tiene menos dolor y que califica el dolor de 5 sobre 10. Recuerden que el inicio estaba en 8. Entonces ya el paciente está estabilizándose y está mejorando. Otra cosa que no debemos olvidar son los manejos posteriores. Por ejemplo, este paciente se puso un tubo de tórax, entonces tengo que hacerle una radiografía de control para ver que todo esté en posición correcta. Si se fijan aquí a la parte inferior izquierda, se le hizo a las 16:17, a las 4:17 una radiografía de control. Esta vez sí se la hago a PEI lateral porque ya se lo puede trasladar a un paciente que esté estable, con menos dolor. Y dice que la radiografía muestra una vista normal de los pulmones con un tubo de tórax en el lugar adecuado. La silueta cardíaca, el mediastino y las estructuras óseas están ubicadas con normalidad y los terminales para monitorización cardíaca también se observan. Entonces el diagnóstico radiográfico son hallazgos normales más el tubo de tórax que está en posición correcta. Y arriba a la derecha yo voy a hacer una interconsulta a pulmonología por el diagnóstico de este paciente. Siempre es bueno, una vez que hayas hecho un diagnóstico, si es necesario, si tú ves que este paciente podría necesitar algún tipo de tratamiento extra que le estás haciendo, hacer interconsultas. Entonces yo voy a hacer interconsultas con el diagnóstico de neumotórax espontáneo derecho. Entonces el paciente tiene ya el antecedente del enfisema, puede tener bulas. Entonces ese tipo de manejo ya es de especialidad. Entonces siempre es bueno hacer ese tipo de interconsultas. Y eso también tienes que añadirlo dentro de las órdenes
para que el paciente lo vengan a revisar. Entonces las interconsultas también se pueden realizar. Y una vez que yo veo que he cumplido con todo lo que quiero, puedo hacer el traslado y vamos a ver qué pasa. Y bueno, acá ya el paciente está en cuidados intensivos, está estable, los signos vitales han estado estables y 20 minutos después del ingreso a emergencia el paciente ya está en unidades de cuidados intensivos y aquí está el update o la actualización del estado del paciente, que dice lo siguiente: el paciente se siente mejor, está agradecido que el dolor está aliviado, y ahora él dice que el dolor es solo 4 sobre 10. Entonces empezó con 8, ahora está en 4. Ha resuelto el dolor en un 50% y 4 no está nada mal después de todo lo que ha tenido. El paciente, como les mencionaba, se le hizo interconsulta para pulmonología, que dijo que al momento no va a hacer ningún otro tipo de tratamiento. Entonces es solamente de tu parte tratar la parte aguda del neumotórax. Y si se fijan en la parte derecha, yo he gastado ya 9 minutos de los 10 que me da el caso. Entonces lo más probable es que ahora solo me pida las órdenes finales y el diagnóstico. Y después de eso pues el caso se va a cerrar. Recuerden que este tipo de exámenes pone los casos para que tú demuestres qué harías, para que no te saltes ningún tipo de diagnóstico que pueda aumentar la morbimortalidad del paciente, y que tengas en cuenta los pasos a seguir. Por ejemplo, no gastar tiempo en un examen físico extenso si tengo un paciente descompensado, hacer el tratamiento correcto, internarlo en el lugar correcto, ya sea en cuidados intensivos o en el piso, y siempre hacerle un rehistoriar al paciente o hacerle una actualización cada cierto tiempo para ver si este va mejorando, si los síntomas han desaparecido, si los síntomas persisten. Si los síntomas persisten o se empeoran, lo más probable es que el caso lo estés manejando mal. Entonces esto te sirve para tratar de redirigir el caso de forma correcta, o lo que podría pasar es que el caso se te puede cerrar. Te va a salir así una pantallita que te va a decir se acabó, el caso está por terminar, por favor pon tus órdenes finales y diferenciales. Entonces, en resumen, esto es cómo se debería realizar la aproximación hacia los casos del Step 3. Recuerden que el examen consta de 2 días. Es un día solo de preguntas y el siguiente día hay, si no me equivoco, porque ya ha pasado tiempo desde que di el examen, creo que son 2 bloques de preguntas y luego son 10 casos, si no me equivoco, 10 o 12 casos, si no me equivoco. Entonces tienes que practicar bastante, aprender a dominar el simulador para aprovechar todo el tiempo y que hagas el manejo y el diagnóstico correcto antes de que el caso se cierre. No les quito más tiempo. Si les gustó este tipo de videos y quieren revisar otro caso simulado, podemos hacerlo después. Me dejan en los comentarios. No se olviden de suscribirse y nos vemos en el siguiente.